estamos aquí con Luis, de Zuluark, y para el colectivo Disonante, y estamos entrevistándolo. Son un colectivo de Madrid, ¿no? Platícanos un poco, Luis, de cómo nació Zuluark, en qué momento nace y cómo han evolucionado a ser lo que ahora son. Pues nació en la escuela, en la ETSAM, la Escuela de la Politécnica de Madrid. Digamos que fue con donde se desarrolló. Empezamos en una escuela un poco más pequeñita y luego ya pasamos como a la pública grandota, y ahí fue donde, digamos, se cristalizó. Pero empieza siendo un proyecto de alumnos que se interesan por empezar a trabajar juntos y por desarrollar propuestas que fuesen un poquito más allá de lo estrictamente académico. Y en ese momento es, digamos, como cuando empieza el colectivo a hacer cosas. Después, a lo largo de su historia, pues surgen como muchas, ¿no? Hay como 3 o 4 revoluciones, que lo llamamos nosotros, o momentos así que dan un pequeño cambio, pero han pasado muchísima gente por Zuluark. Es súper abierto, o sea, como definición, esencialmente es abierto. Yo creo que siempre definimos Zuluark como ese lugar donde se aprende a hacer cosas, donde entre todos compartimos ese conocimiento o ese saber hacer, y tú aprendes a la vez que enseñas, digámoslo así. Era ese lugar, inicialmente sobre todo era eso, porque era un lugar en la escuela donde pues yo sé hacer esto, pues te ayudo con este tema, tú me ayudas con el otro, y en ese sentido. Y a partir de ahí ya se fue conformando ya un poco más profesionalmente. Al principio trabajamos pues con profesores, con conocidos y tal, y luego ya cuando fuimos, pues no fue un cambio así como súper dramático de ahora somos profesionales, ahora no. Fue como, digamos, una evolución. Fuimos tomando proyectos un poco de mayor envergadura o de mayor relevancia, y aquello fue formándose un poco más allá y hasta el día de hoy. Pero yo creo que lo importante es que siempre está en continua evolución. En enero pasado, hace un mes, tuvimos el último congreso de Zuluark, donde estuvimos 4 días, así apartamos todos los trabajos y nos reunimos precisamente para evolucionar el modelo, para adaptarlo a la condición actual, para, digamos, una especie de repaso a toda la metodología, las maneras, los enfoques, las visiones, un poco todo eso. O sea que cada 2 o 3 años volvemos a hacer esto porque entendemos que va evolucionando de manera muy evidente. O sea, casi no hacemos la misma cosa 2 veces, o sea que cómo no vas a evolucionar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Zuluark es una plataforma para arquitectos, para urbanistas, para diseñadores, para mucho tipo de gente. ¿Cuál tú crees que es la principal característica que los diferencia, por ejemplo, de una oficina tradicional de arquitectura? Principalmente y por encima de todo es que es abierto. Zuluark lo definimos como desde el primer año se definió, y el otro día se volvió a corroborar esa definición. Zuluark es todo el que se siente Zuluark. Para ser Zuluark no necesitas nada más que querer ser Zuluark y participar y sentirte como tal. En eso lo que viene a resumir es un poco el carácter súper abierto que tenemos. O sea, todo lo compartimos, todo lo abrimos, todo lo que hacemos, a excepción de algunos trabajos donde clientes o instituciones con los que trabajamos quieren cerrar un poco el contenido. Todo lo demás, todo lo que es propio y digamos desde nosotros, todo es abierto y todo es compartido. Entonces eso nos lleva a relacionarnos con multiplicidad de agentes, de posibilidades y de situaciones. Incluso clientes pasan a ser Zuluark por el propio trabajo, ¿no? O sea, pasan a ser parte. Ahora, Zuluark es una plataforma, es una identidad, es muchas cosas, Zuluark. En ese sentido, ¿cuál es su posición frente a la pedagogía, el aprendizaje y su vínculo con el diseño? Bueno, nosotros, como comentaba antes, nacimos como desde la docencia, ¿no? O sea, en la universidad se creó para responder a situaciones que salían sobre todo de la universidad. Y siempre hemos tenido como y la propia definición de Zuluark, que es espacio donde aprendes y enseñas a hacer algo, ¿no? Entonces es casi intrínseco, digámoslo así. Todos los proyectos se enseñan para que cualquier persona los pueda aprender de ellos, pero no solo eso, sino que
Hay una parte que es docente como tal, digámoslo así, que nos relacionamos con universidades, con entidades, y a través de hemos hecho infinidad de talleres y de modelos docentes. Nos suelen llamar precisamente para pensar en otras maneras que no sean somos como los hackeadores de sistemas, porque nos llaman desde plataformas, instituciones, universidades para que hagamos otro tipo de formación que no sea la normal. De hecho, nos hemos como hecho expertos en esa. Yo no soy profesor de universidad, pero he dado un montón de clases en la universidad, ¿no? Y luego también en la propia manera de trabajar, en la que cada uno aprendemos del de al lado. Y eso nos pasa todo el rato, porque en casi todos los proyectos tenemos a más profesionales, no sé si fuera de Zuluar, pero como relacionados de otros campos y tal, y lo que hacemos es invitarles precisamente para aprender lo que ellos hacen. Y no solo nosotros, sino además que en los procesos hacemos un esfuerzo para que todo eso sea abierto y libre, gratuito, etcétera, etcétera, para que la gran mayoría de la gente pueda aprender de los procesos. Eso es una cosa que diferenció radicalmente a Zuluark respecto a muchas plataformas desde un principio y sigue siendo así, como esencialmente. Perfecto. También, platícanos un poquito de cuál es su método de trabajo, cómo es que ustedes abordan un encargo, un proyecto. Platícanos un poco de cómo está funcionando Zuluark en ese sentido, ¿no? Desde la logística, la gestión, ¿cómo funciona? Pues es muy complejo, digámoslo así. Porque, trabajamos, las metodologías de trabajo son complejas en sí mismo, pero digamos que hemos tenido encargos y la posibilidad, ¿no? Gracias a todos los que han confiado en Zuluark, pero la posibilidad de trabajar en multiplísimos contextos, digámoslo así. Por la crisis que hubo en España, bueno, que todos supongo que conoceréis, que aún continúa y tal, fue un momento muy fuerte y digamos que dio una especie de cambio al mundo de la arquitectura o de la arquitectura más joven, ¿no? O sea, nosotros empezábamos a trabajar de esta manera colaborativa, compartida, abierta y colectiva desde antes de ese momento. O sea, no es que la crisis nos haya hecho ser lo que somos, pero sí que la crisis, digamos que ha cortado muchos de los caminos o de las vías profesionales normales que había antes. Entonces, hemos tenido como que reinventarnos un montón de cosas en el camino. Eso es muy bueno, pero muy desgastante a la vez. O sea, el tener que plantear el escenario de relación laboral con casi cada una de las instituciones, clientes, entidades con las que trabajamos es bastante difícil. ¿Cómo lo hacemos? Pues aprendiendo mucho. O sea, no nos da miedo que nos entre un cliente que no estamos acostumbrados a trabajar de esa manera, pero sí que somos conscientes de que hay que ser muy profesional, que hay mucha competencia y hay que saber, digamos, cómo entablar esa relación. Entonces, de cara como hacia adentro lo tenemos más claro. Hemos trabajado muchos años juntos y depende del tipo de proyectos, pues, o del área de esos proyectos, pues se encarga una persona u otra, hay un responsable, luego los que ayudan, o sea, en fin, estructura horaria más pues como, no sé, cualquier estudio. Pero lo que yo creo que es un poco diferente es que hemos estado como en todo tipo de contextos, desde el más alto hasta el más bajo. Y eso nos da una condición como de estar arriba y abajo a la vez. No solamente somos arquitectos así como con clientes privados y tal, sino también, no sé, pues con instituciones, con ciudades, con amigos, nos llaman también mucho desde el mundo de la cultura y la creación y la innovación en la cultura. Entonces tenemos, por ejemplo, muchos proyectos con instituciones culturales como El Matadero, no sé si conocéis, o como, bueno, en fin, con la agencia de cooperación, hacemos proyectos de cooperación, o sea, no sé, podría sacar una lista como de muchos tipos de proyectos. Entonces, la metodología es, digamos, si ya conocemos la manera de trabajar, pues aplicamos esa, pero siempre como tratamos de implementarla, o sea, cada vez que hacemos algo, como que intentar que mejore frente a la anterior vez, ¿no? Todavía no estamos contentos con casi ninguna de las cosas que hacemos. O sea, contentos quiero decir como que ya digamos, hasta aquí esto ya está bien cerrado, ¿no? Y ya cuando venga alguien ya lo tengo.
a pesar de que hay muchas cosas que ya están establecidas, hay muchas otras que nos toca inventarnos. Y eso de repente se ha convertido en algo que aprecian mucho los clientes, las instituciones, las entidades que nos contratan, porque nosotros planteamos un lugar donde sí es posible hacer las cosas, ¿no? Entonces, como, bueno, con todo el contexto exitoso, bajó muchísimo todos los presupuestos y nos dieron oportunidad porque nosotros precisamente planteábamos un escenario posible, que no era exactamente lo que me venías a contratar, porque con los precios con los que pretenden, pues es muy difícil hacer lo que se quiere, pero entonces somos como muy expertos en llevar el trabajo a hacerlo posible y viable para todos, digámoslo así. Está bien. Ahora, has hablado de que suben y bajan también dependiendo precisamente con quién trabajan y que no les da miedo la gente con la que trabajan. En ese sentido también pues han tenido distintas experiencias con distintos grupos de clientes, ¿no? Sí. Platícame, por ejemplo, Luis, un poco de su experiencia con instituciones, tal cual, y porque también sabemos que trabajan para el barrio de repente, hay trabajan muy estrechamente también con comunidades, ¿no? O a veces un poco una combinación de ambas. Sí, nosotros, así como lo que entendemos como ese tipo de trabajo que no es una especie de cliente directo o una entidad que quiere una cosa muy concreta, tratamos de meter en el ajo, como decimos en España, o en la cazuela, el mayor número de ingredientes. Siempre hacemos partícipe a la mayor parte de agentes posibles. Agentes llamamos, porque entendemos que cada uno va a dejar un poquito de su conocimiento, entonces vamos a ser, ¿no? Todos vamos a sumar, no vamos a competir. Ese es un poco como el escenario de trabajo. Entonces, a nivel institucional, es que, pues no sé, hemos trabajado con entidades más científicas de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, o con universidades en áreas de investigación, o con organismos que estaban buscando eso, innovación, investigación. Eso sí que hemos estado mucho por la capacidad creativa como de innovar en procesos, porque es lo que hacemos nosotros como internamente, para nosotros es como lo normal, tener que innovar, ¿no? O sea, no tenemos área de innovación en Zuluaga, porque todo está metido, ¿no? O sea, todo es como seguir conociendo incluso lo que mantenemos. Y la pregunta que me decías lo de intentar relacionarlos, hay muchos ejemplos. Gracias o por desgracia a la crisis, digamos que mucha gente, sobre todo en Madrid, se dio como un momento en el que la gente tenía muchas ganas de hacer cosas y la ciudad fue como ese soporte donde nosotros podíamos trabajar, donde nos dejaban un poco de hueco, ¿no? Como casi no había presupuesto para desarrollar proyectos grandes, pues se dio como más importancia a lo que estaba pasando así pequeño y nos dieron bastante confianza. Entonces nosotros cuando trabajamos en la ciudad, ahí sí que somos un poco como estrictos en que todos somos responsables de la ciudad, los diseñadores, los usuarios o comunidades y sobre todo digamos, la parte de gobierno o institución pública. Entonces lo que tratamos es como de ver de qué manera podemos plantear un escenario donde todos esos agentes puedan hablar de manera lo más horizontal posible, ¿no? Donde no sea como el ciudadano como el que se queja contra la institución y la institución la que reprime un poco los deseos de la gente, ¿no? Es como darle un poco la vuelta y decir, no, aquí nadie es más. Y nosotros como organizadores, somos uno más también en ese proceso, seguramente ni siquiera vayamos solos y en todos esos como proyectos que tienen una escala un poco mayor, estamos con muchos más colectivos y todos nos plantamos de una manera horizontal. Ahí no hay ningún jefe, sino que ni alguien que, o sea, igual hay alguien que dirige, pero dirige en el sentido de coordina. Hay otro que diseña, pero diseña, digamos, en el sentido que diseña ese marco de trabajo para todos. Entonces es como que todos trabajan por todos y entonces exigimos que los que se benefician o los que están involucrados tienen que estar dentro de eso, ¿no? Pueden decidir abiertamente o libremente qué responsabilidades o qué implicaciones o de qué manera desarrollan la propuesta, pero siempre somos, o sea, yo creo que la palabra es inclusivos, o sea, exigimos. Hay un punto ahí muy interesante que tocaste, que nosotros cuando tuvimos contacto con Zuluaga y vimos algunos de los proyectos, observamos que había una característica de algunos proyectos así como a nivel urbano,
Pero una de las cosas muy interesantes es que si bien se trabaja con lo urbano, también se trabaja como en una escala, si se quiere, hasta objetual. Sí. Entonces, sería muy interesante que nos contaras un poco cómo se resuelve este cambio de escala, digamos, de trabajar con la ciudad tal cual como aparecería aquí y llegar como hasta lo objetual con el diseño, por ejemplo, y la producción de objetos como, no sé, una silla, o hay ahí como toda una escala, o sea, un cambio de escala. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se aborda eso? Bueno, efectivamente nosotros tenemos una óptica como muy de que todo vale, ¿no? O sea, hablar de urbanismo no es hablar de una escala, o sea, es todo lo que tiene que ver con lo urbano, y es la escala grande, pero es la escala pequeña, ¿no? Entonces, lo que nosotros, en escala grande, supongo que te refieres como a planeación. El problema es que nosotros en planeación todavía como que no, o sea, las instituciones no nos dan como esa responsabilidad todavía, no podemos entrar, o sea, nuestro objetivo es entrar en planeación, ¿no? O sea, no solamente trabajar en reactivar o regenerar o rehabilitar, sino estar también en los procesos previos, ¿no? Pero en esas escalas también entendemos que tienes cierta comprensión de la realidad, ¿no? Y cuando bajas a otra escala, todavía, como la de planeación, te vas acercando, ¿no? Hay otras problemáticas que aparecen, o sea, el contexto, otras características, ¿no? Y también pues, se suman, se tienen que relacionar con las de arriba, ¿no? Hasta llegar a la escala como más ciudadana, que no es que la que más nos importe, ¿no? Pero sí es como la realmente... eso es, la demanda, o sea, en urbanismo de la escala humana es el que menos se ha trabajado, digámoslo así, el otro, ¿no? Entonces, es un poco en el que nosotros podíamos enfrentarnos. Nosotros tenemos uno de los proyectos, bueno, una de las líneas de docencia, trabajamos con la Universidad Javeriana de Bogotá, vienen a hacer unos talleres y todo, cada verano, y empezamos haciendo una cosa que se llama handmade urbanismo, ¿no? O urbanismo hecho a mano, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque era para nosotros muy relevante que los alumnos entendiesen que a pesar de que fuese una silla, estabas haciendo urbanismo. Porque una silla iba a cambiar la rutina de movimiento por la ciudad de una persona mayor que de repente tenía un lugar para parar, descansar 5 minutos y seguir. Eso era tan urbanismo... ¿Cómo? Un aporte a la ciudad. Eso es, cualquier pequeño aporte para la ciudad, para nosotros era igual de loable que el plan general de no sé qué zona, ¿no? Entonces empezamos a tratarlo como algo, y precisamente en ese contexto de la crisis, donde ya todos esos planes pues, se desmoronaron un poco por sí solos, se volvió a introducir, la mirada urbana volvió como hacia los centros de ciudad y no tanto hacia esas periferias, y entonces se empezó a ver, y el ejemplo este que te pongo es porque también nosotros nos hemos buscado esos lugares en la ciudad que te permiten investigar, digámoslo así, no generar propuestas absolutamente definidas, estáticas y ya súper exitosas incluso antes de ponerse en marcha, ¿no? Sino que asumimos que la ciudad tiene una variedad de posibilidades absolutamente infinita. Entonces, dar respuesta a esa infinitud de maneras de vivir la ciudad es absurdo, ¿no? Pero lo que es absurdo es que en el diseño no tengas en cuenta también que va a haber infinitas posibilidades, ¿no? Entonces, lo que hacemos es trabajar un poco de esa manera, como más cercana, más la ciudad, como gestores, como nosotros hablamos también del concepto de arquitecto de cabecera. No sé si aquí lo tenéis, pero en España el médico que te cuida, que vas, oye, pues me duele esto y me duele lo otro y tal, no es ni el cirujano, ni el osteópata, ni el ¿no? Eso es el médico que te va acompañando a lo largo de tu vida, de qué te va pasando, ¿no? Pues nosotros nos vemos un poco como ese urbanista de cabecera, ¿no? No te vamos a hacer el gran plan general, bueno, ojalá, o puede que sí, ¿no? Pero por ahora estamos trabajando más en esa como vivencia. Y luego también hay otro aspecto ahí que nos parece muy importante con respecto a la ciudad, que nosotros entendemos nuestro aporte hacia el urbanismo desde el cambio que hay en el arquitecto urbanista como diseñador y el arquitecto urbanista como usuario. Nosotros, casi en todos los contextos en los que participamos como urbanistas, como diseñadores y como usuarios.
Entonces, al ser usuario de ese lugar, te cambia radicalmente. Eres parte de esa comunidad con la que trabajas, ¿no? Entonces te miran de otra manera, te acercas de otra manera. Ver con esta idea del urbanismo desde la hoja en blanco, ¿no? Ah, sí, bueno, eso como es... desde la estructura como más cercana de lo que efectivamente está pasando en el lugar. Sí, o sea, no sé si alguna vez nos pasará eso, ¿no? Pues es que tienes que desarrollar aquí una zona y hay una carretera por allí y ya está, y aquí hay monte, ¿no? Como una hoja más en blanco. No sé si nos pasará, pero las dinámicas, o sea, incluso en ese contexto trataríamos de hacernos, somos muy... O sea, nos gustan mucho las anécdotas, el cómo funcionan las cosas, quién desarrolla la ciudad sin ser urbanista, qué dinámicas aparecen. Eso es todo lo que nos investigamos para luego poder tener elementos de diseño para diseñar, ¿no? Entonces, eso, obviamente, aunque sea una hoja en blanco, aparecerían un montón de anotaciones, ¿no? Sí, igual no hay traza, pero un montón de anotaciones que nos ayudan o nos apoyan a ver de qué manera podemos enfrentar cierto problema. De todas maneras, casi todo lo que hemos hecho en urbanismo es regeneración, intervención en ciertas zonas consolidadas y tal. Lo último que os iba a decir en cuanto a urbanismo y todo esto es el tema de la gestión. Para nosotros nos parece igual de urbanista uno que no ha diseñado nada, que no ha estado en el plan, pero es el que se encarga de gestionar ese plan a largo plazo. Eso es algo que aquí en México es bastante nuevo también, eso el qué significa gestionar. Y se entiende, ¿no? Parece que si tienes que gestionar vas a perder dinero, ¿no? Porque encima de todo lo que te ha costado luego tienes que seguir dando dinero en la gestión, ¿no? Entonces nosotros invertimos y decimos, no. O sea, el hecho de que tú ahorres un poco de ese primer dinero para resolverlo a la gestión, lo que va a hacer es que si hay algún problema, si hay algo que no funciona, puedas como abordarlo y ya con una comunidad que está activa, que está viviendo allá, y entonces es como otra manera muy diferente, ¿no? Entonces en el tema de gestión sí que hemos hecho bastante, no sé, como que nos hemos movido mucho en esos aspectos, pero bueno, es que también es un poco como el urbanismo, el autourbanismo o el urbanismo de manera independiente, porque urbanismo obviamente es con la administración pública, con el área de urbanismo y tal. Y en Madrid, no sé en otros lugares, pero en Madrid son bastante cerrados, son como el urbanismo de la normativa, de es que esto no se puede hacer y es que esto se establece así y tal. Y entonces a nosotros nos cierran mucho hacia procesos con innovación, ¿no? Pero bueno, también es un área un poco difícil y entonces nos hemos relacionado con otras áreas como participación ciudadana, como medio ambiente, o sea, muchas otras áreas como cultura, deporte, etcétera, etcétera, de la administración pública, que también tienen que ver en el diseño del espacio urbano, ¿no? Entonces, y además tienen más que ver en la vida o en la gestión o en el proceso que en la planeación. La planeación ellos casi no entran, ¿no? Y nosotros tampoco estamos allá casi. Luis, háblanos un poco de ahora los proyectos que han podido desarrollar con Zuluark. Háblanos un poquito de este gran concepto que es inteligencias colectivas. Inteligencias colectivas no es un proyecto de Zuluark. Inteligencias colectivas es por lo que yo entré a Zuluark. No, es un proyecto de una plataforma que montamos que se llama Zoo House, que era una serie de colectivos y de agentes por ahí en Madrid que estábamos todos relacionándonos, somos súper promiscuos, y entonces yo con aquel de este colectivo, pero con el otro que es independiente, trabajamos en tal proyecto para tal profesor, ¿no? Y yo con el otro damos clases en no sé dónde. Entonces había una especie de ecosistema ahí de mucha gente haciendo cosas ciertamente parecidas, nunca en competición, sino más bien en colaboración. Y oye, tú hiciste aquello, ¿cómo fue? ¿Por qué? ¿Puedo yo participar? O, préstame lo que hiciste y así yo avanzo y por supuesto lo que yo haga luego es tuyo. Entonces, en esa historia decidimos generar una plataforma que se llamaba Zoo House, que es como la casa de todos. Ahí, eso es solamente una plataforma de trabajo, ni es estudio, ni es empresa, ni es nada. Y a partir de ahí surgían proyectos y una serie de gente que estaba relacionada pues se iba uniendo, ¿no? Así fue como yo me acerqué a todo este entorno a través de Zoo House hace 4 o 5 años, o más, eso, la última vez 4, hace 6 años creo que nació Zoo House. Y lo que pretendíamos era generar pues, herramientas de trabajo en red, en fin, proyectos que se visualizasen en qué estado estaban para que tú te pudieses unir, necesidades, en fin. Pero todo esto en la red para que no tuviésemos que estar moviendo, llamando por teléfono y para que más gente viese ese proceso.
no nos dieron aquella subvención que pedimos, llegó Google, se adelantó, sacaron el Messenger, el Google Docs y todas estas cosas y ya, pues ahora nosotros decidimos utilizar todo eso para trabajar. Es una broma que hacemos, obviamente. Pero era un poco lo que nosotros estamos pidiendo, ese contexto donde yo pueda diseñar en red, no solo Google Docs, sino Design Box o lo que sea, ¿no? O sea, pero bueno, entonces, a partir de ahí surgió este proyecto precisamente por dos personas que trabajaron, una de Zuluark, otra de un estudio que se llama León 11, muy interesante también, es casi plataforma de trabajo también. Ellos dos hicieron una primer taller en Colombia con Izaskun Chinchilla, que es una arquitecta como para nosotros súper importante en España, o sea, es una fuera de serie, es una persona con una capacidad brutal y nos enseñó mucho y nos lanzó mucho y nos digamos que empoderó de muchas las cosas que hacemos ahora, definió de una manera brutal, es una persona absolutamente brillante. Y ella lanzó el proyecto junto con estas dos personas de inteligencias colectivas. Fue un tallercito y ahí se quedó, ¿no? Entonces ellos dos, que eran de Zoho House, pues dijeron, oye, esto estaba interesante, fue un tallercito, pero queremos como lanzar un proyecto que venga un poco con esta línea. Entonces nos juntamos, 9 o 10 éramos, siempre hemos ido entre 9, 10, 11, por ahí va variando el número. Nos juntamos y entonces decidimos, a partir de eso que había ya medio hecho, lanzar el proyecto de inteligencias colectivas. El principal, así como resumen del proyecto, es la investigación y el desarrollo de detalles constructivos no estandarizados, digámoslo así. Es una forma de entender que el diseño, la arquitectura, el buen diseño y la buena arquitectura y las buenas maneras de hacer las cosas no solo son o no solo están en los profesionales del diseño, los arquitectos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo que además este tipo de soluciones como más ingeniosas, más imaginativas, tienen mucho más que ver con agentes locales, con situaciones participadas, abiertas, con un carácter como más de la historia de los lugares, porque, o sea, si hace 80 años están haciendo las cosas así, ¿por qué voy a venir yo a cambiar las cosas, ¿no? Entender las lógicas estructurales y tal, y como oposición a este nuevo modelo que nos llega con la era industrial, ¿no? Que son las patentes o eso es. Pero sobre todo no tanto porque yo no estoy en contra de que haya empresas que desarrollen soluciones constructivas. Lo que sí que nos fastidia o nos toca un poco es que se imponga a lugares que tienen que desarrollar todavía esa tecnología, se le impongan ciertos productos o ciertas ¿cómo se llama? Productos o tecnologías impuestas absolutamente, que no tienen nada que ver con nada, ¿no? Entonces eso es un poco para frenar eso creamos este proyecto que lo que hace es primero investigar todas esas soluciones, las sube a la web y las cuelga para que todo el mundo como conozca, con una localización de mapa y una descripción y una foto, ¿no? Además hay otra fase que son los upgrade, que es, digamos, cuando tenemos acceso a esa persona o a ese diseñador o a ese entorno creador de esa inteligencia colectiva o de ese diseño, ¿no?, que nos ha interesado. Si tenemos como acceso y podemos como desarrollarlo un poco más, lo que hacemos es dibujarlo en términos arquitectónicos, ¿no?, en plantas, en secciones, en 3D y tal, de manera que se sube toda esa documentación a la web para compartirla, con que cualquiera, si quiere hacer, pues no sé, el proyecto más parecido que seguro que conocéis es el de las bicimáquinas, que son las bicis estas, que es bici lavadora, bici licuadora, bici no sé qué, ¿no? Ellos no diseñaron eso, sino que lo tomaron de algo que habían visto y crearon, y lo que generaron fue una plataforma de la que te podías bajar los dibujos por si tú lo querías hacer. Pues no, bebiendo un poco de todo esto, de la cultura libre, del Creative Commons y todo eso, lo que hacemos es subirlo, y no solo para compartirlo, sino para legitimarlo. Es decir, cuando tú ves un detalle constructivo, no como de AutoCAD o como de estas plataformas de software, como que legitima lo que se está haciendo, porque nadie se dedica a dibujarlo. Y nosotros, como sí que trabajamos con ello,
lo dibujamos. La tercera parte es el prototyping, es decir, no solo investigamos este tipo de cosas, sino que luego hacemos diseños trabajando con ello y lo aplicamos sobre todo en inteligencias colectivas, pero luego ya ese conocimiento adquirido va mucho más allá y salta hacia los proyectos más personales o de estudio y tal. Pero bueno, hacemos prototipos como inteligencias colectivas donde sumamos un poco todo esto que vamos encontrando, toda esta inteligencia, la deslocalizamos, la volvemos a enfrentar a una realidad un poco diferente, en fin, le cambiamos ciertas cosas, la vamos mejorando cada vez a través de prototipos. Y por último lo que hacemos es como lo que se llama el Human Network, o una red de contactos de agentes que están involucrados o relacionados con este tipo de conocimiento, de saber hacer, porque es muy difícil. A nosotros nos cuesta mucho acceder a todo esto y cuando vamos a un lugar siempre dejamos como una especie de lista de contactos de gente con la que hemos trabajado para que otros diseñadores o otros arquitectos o interesados en encontrar este tipo de gente tengan como más fácil acceso, digámoslo así. Es como nuestro colectivo de creadores de inteligencias colectivas, también para que ellos sientan que son parte de algo que va más allá de su casita o de su sillita, ¿no? Ellos se sientan que son algo más, ¿no? Y que nosotros lo hemos valorado y se les pone ahí en valor y además para que sea una especie de páginas amarillas, ¿no? En España son unas páginas amarillas donde vas a buscar el teléfono de alguien. Aquí también. Pues son las. Sobre todo trabajamos con contextos informales, ¿no? Porque es donde se da este tipo de cosas. También hemos ido a lugares un poco más establecidos o consolidados, pero sobre todo son contextos informales donde pues seguramente no haya una web de ese diseñador, ni un acceso, ni LinkedIn, ni Facebook, bueno, no sé si Facebook y tal, pero más de persona, ¿no? Como profesional. Entonces lo que hacemos es como facilitar el acceso a cada una de estas personas. Eso es básicamente inteligencias. Ahora ya se ha explotado. Estuvimos, no sé, ha sido como el proyecto más exitoso de todos los que trabajamos ahí. Ninguno en su propio estudio tiene un proyecto tan exitoso como ese. Ha funcionado súper bien, llevamos como 4 años, hemos dado la vuelta al mundo. Somos 10 también, o sea, no vivimos de ello, digámoslo así, o sea, es un pequeño aporte, pero ahora ya como que empieza a haber una envergadura mayor, nos han invitado a lugares bastante determinantes y lo último fue, bueno, lo último todavía está, nos invitaron a exponer en el MoMA. En el MoMA hay una sección, Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, hay una sección que es de arquitectura, y entonces tiene un proceso como de 3 años hay una exposición que dura 3 años, son 3 fases, y en la segunda fase estamos nosotros y trata de estudiar el urbanismo táctico, que es una especie de disciplina donde ya importa más casi la estrategia que el propio diseño, digámoslo así. Es la estrategia. Entonces, pues el curador, que es Pedro Gadaño, que viene además este año a Arquine, es uno de los invitados a las conferencias de Arquine, es un tipo absolutamente genial, o sea, visionario total, y hizo una cosa muy bonita que era como 6 ciudades con 6 colectivos locales de cada ciudad y otros 6 internacionales. Y entonces entre esos 6 estaba Inteligencias y estuvimos trabajando en África, en la ciudad de Lagos, y fue la verdad bastante importante, no sé, como muy relevante, porque es como, más que nada es decir, oye, esto cosa que estás haciendo, ¿no? Que tú estás ayudando a legitimar ciertas cosas, pues el MoMA al final lo que hace, no te hace rico ni mucho menos, pero legitima un poco lo que estás haciendo. Claro. Y lo visualiza desde otra manera, ¿no? Porque ahí sí que estaba como la gente un poco más puntera haciendo ese tipo de cosas. Y a nosotros como que nos dio la oportunidad de cambiar un poco esta metodología de inteligencias de taller, de voy, hago tal, no sé cuántos, miro, me entero de todo, agarro los agentes, compro todos los materiales, veo cómo lo vamos a construir, apaño para ahora y en 15 días dejo la pieza puesta, me voy, adiós, ¿no? Que es un poco muchas de las cosas que hemos hecho en inteligencias, tenido como la mitad son así, la otra mitad son diferentes. Entonces este proyecto nos permitió un desarrollo como de 1 año, más sostenido. Claro, o sea, una reflexión mucho mayor sobre lo que estábamos haciendo, cómo y por qué, en fin, fue bastante importante. Y a partir de ahí, pues no sabemos, ¿no? ¿Qué hay después del MoMA? Es como un vacío o un para arriba, ¿no? No se sabe, no se sabe. Otro proyecto que es muy sonado, también ya regresando un poco a lo que es Zuluark, es el Campo de Cebada. Platícanos un poco del Campo de Cebada en Madrid. Pues otro igual. Nosotros, otro proyecto que no es el Zuluark.
Pero Zuluark participa activamente muchísimo en la cebada. Digamos que a lo mismo que inteligencias y que el campo de cebada, Zuluark, hay una de las maneras de definirnos es que es un entorno profesional líquido. Es decir, que cuando te metes en Zuluark no sabes muy bien cómo se va a cristalizar aquello. Muchas veces los proyectos que hacemos son mucho más grandes que el propio Zuluark. Entonces, trabajamos con muchos otros agentes y muchas veces por eso nació Zoo House, porque era como si yo hablo contigo o trabajo contigo, somos yo y tú, y si trabajo contigo ya nos llamamos de otra manera y luego... Entonces, en esa especie de lío decidimos, al contrario, que el proyecto tenga la importancia, además así le das la importancia al proyecto y no al autor, ¿no? Más bien a lo que pasa allá, y te conviertes, Zuluark se convierte en el campo de cebada, o Zuluark se convierte en, cuando trabajamos bajo inteligencias colectivas, seguimos siendo Zuluark, pero para ese proyecto somos inteligencias colectivas. Y cuando hacemos algo como inteligencias, como la cebada, somos la cebada, no es Zuluark que trabaja en la cebada o que participa en la cebada. No, dejamos de ser casi Zuluarks y somos el campo de cebada. Bueno, pues el campo de cebada surgió hace 4 o 5 años, en fin, todos estos procesos especulativos difíciles donde políticamente hablando prometes una serie de cosas, luego no se pueden cumplir porque no hay dinero, viene la crisis. Pues esto pasó en un lote o en un solar, como decimos en España, con un mercado. El mercado de la cebada, uno de los más antiguos e importantes, pues iban a hacer un polideportivo y a unirlo con... había un polideportivo y un mercado. Entonces iban a hacer un proyecto para unir esos dos en un gran como proyecto de estos con concurso internacional, en fin. Se hizo toda la parafernalia, se ganó el concurso, un proyecto muy bueno y tal, pero claro, se quedaron sin dinero. Entonces, el polideportivo decidieron cerrarlo, que fue una cosa como de, bueno, pero si todavía no sabes cuándo lo vas a hacer, ¿por qué lo cierras? Lo cerraron, estuvo un año cerrado, luego dijeron que había problemas estructurales y se inventaron una serie de cosas, entonces lo destruyeron y se pasó como otro año, año y medio, así, un solar sin nada, ¿no? Entonces, en la Noche en Blanco, que es un evento que organiza Basurama, es un evento que se organiza en muchas ciudades, es una noche que se abre la ciudad como a la cultura y entonces todo el mundo está en la calle, los museos abren hasta las 3 de la mañana, hay un montón de actividades y tal. En el año 2009, creo que fue, 2009, los comisarios de la Noche en Blanco fue Basurama, que es otro colectivo de arquitectos, también somos primos hermanos y súper relacionados. Ellos invitan a una serie de agentes a trabajar en la ciudad y tal, pero con su espíritu de repensar en lo que es basura, en lo que es desperdicio, en lo que es residuo, digámoslo así, entendieron la ciudad o dónde podían trabajar como esos residuos de la ciudad. Entonces fueron y atacaron un montón de lugares en abandono o en situaciones extrañas y tal. Y uno de ellos fue la cebada. Invitaron a un colectivo francés, trajo un mes de... También lo que decían es que lo que hagas, o sea, era 1 millón de euros para una noche, les parecía un poco excesivo. Entonces decidieron que no se podía gastar ese dinero en solo una noche. Todo lo que se hiciese tenía que durar más, ¿no? Entonces en la cebada vino este colectivo francés y planteó estar un mes. Y no solo un mes con este proyecto, sino más un mes viviendo. Ellos vivían ahí, ¿no? Son geniales. El colectivo se llama Exit o algo así. Es que es muy difícil de pronunciar. Pero son unos tipos franceses geniales. Montaron ahí en la cebada, la reactivaron el solar, como no te imaginas, cine, conciertos, eventos, miles de cosas, ¿no? Pero pasa una cosa, que un día, una tarde, esto es un mes entero, abierto, 100% gratuito, todo tal, una pequeña piscina, porque era septiembre, verano. Total, que hubo una tarde que decidieron la empresa que patrocinaba, una empresa de cervezas como viene a ser Modelo, ¿no? Patrocinaba el evento, entonces les pidió una tarde que abrir para una fiesta privada, ¿no? Entonces Basurama, adelante, y los existe todo el mundo de acuerdo, ¿no? Tú pones el dinero para 30 días, pues mediodía te lo dejo. Bueno, pues eso hizo saltar una chispa absolutamente maravillosa, que fueron los vecinos, que fueron como todas las tardes, ¿no? Es un lugar que tiene una situación un tanto extraña porque no está a nivel de calle perfectamente, sino está un pelín hundido, y entonces es un lugar donde puedes soltar a tus hijos sin ningún tipo de problema,
está como ciertamente recogido, resguardado. Le da una condición un poco interesante que los vecinos rápidamente se convirtió en un lugar así, en un mes estaba súper consolidado, lleno de gente, etcétera, etcétera. Entonces esa tarde que cerraron, varios de los vecinos que más estaban acercándose empezaron a decir, oye, ¿por qué esto cerrar? Pues si esto es público, esto es nuestro, ¿esto de qué? ¿Cómo lo vas a cerrar? No, lo siento, mira. Entonces ahí saltó la chispa, que nosotros a veces decimos, falta siempre como una chispa. Estos vecinos, en plan indignado o en plan, ¿no?, como de los derechos un poco del ciudadano, se pusieron en contacto con Basurama, oye, ¿qué es esto? No puede ser, tal, no sé qué. Y Basurama, que son muy listos, les dijeron, oye, es maravilloso que os intereséis por vuestra ciudad, vamos a darle la vuelta y en vez de que esto sea la típica queja, reunión con los vecinos a la semana siguiente. Y como son muy listos también, decidieron, uy, esto es potente. Cuando todavía no sabíamos qué podía ser, ya vieron el potencial de este lugar e invitaron a mucha gente a participar de ese proyecto. En ese proyecto yo entré cuando todavía no era Zuluark. Invitaron a el que quisiera estar. A partir de ahí empezó una conversación con los vecinos, conseguimos la cesión del espacio, empezaron a gestionarse actividades y tal, y nosotros como arquitectos éramos usuarios, porque estábamos en la misma colonia, en el mismo barrio, entonces entendíamos un poco cómo funcionaba aquello, y pues para los vecinos éramos como un puente muy bueno con ciertas instituciones, porque pues teníamos alcance a través de Basurama, pues de instituciones culturales importantes y a través de otros como de ayuntamientos, etcétera, etcétera. Entonces como que fuimos un poco facilitadores, pero a la vez también diseñadores junto con los vecinos, digámoslo así, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Para qué queremos este espacio? ¿Cómo lo abrimos? ¿Cómo lo cerramos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Quién viene? ¿Quién no? ¿No? O sea, y fue un proceso muy bonito porque ahí no lideró nadie, o sea, no existe ningún tipo de líder o de persona que fuese como atrayendo, ¿no? Era el propio proyecto el que atraía a la gente y no les atraía a la mesa de discusión donde se diseñaba, les traía al propio espacio. El propio espacio era capaz de comunicar que algo se estaba haciendo de manera diferente porque es diferente a una plaza de Madrid. Y entonces la gente empezaba a interesarse, ¿quién hace esto? ¿Cómo se hace? Yo quiero ser parte, porque yo también tengo. Y entonces de repente dio cabida a millones de actividades que estaban perdiendo el interés por entrar en un museo o entrar en un centro cultural o entrar en un centro social o entrar en un, no sé, foro de conciertos o de conferencias o, en fin, de todo este mundo de cultura y de vida, y de repente en la Cebada tenían cabida y además en la Cebada no hay normas, es un poco respeta tu contexto, tu entorno, y no se puede cobrar la entrada y no se puede tal, y hay una serie de... Entonces, a partir de ahí, pues empezó esa fase, ¿no? Y cada vez me viene más gente y yo quiero montar un concierto los lunes, yo los martes. Se montó la plataforma virtual para gestionar todo eso. Empezó como el reconocimiento por parte del ayuntamiento, las asociaciones de vecinos, o sea, como aquello iba creciendo y desbordando a todo el mundo, menos a los que estábamos adentro, que decíamos, pues desborden, no somos muchos, tenemos capacidad, ¿no? Fue creciendo hasta el punto en el que empezamos a presentarlo a lugares, ¿no? Como de, mira esto, con un presupuesto absolutamente irrisorio, que lo utilizamos, el presupuesto, hubo un pequeño presupuesto al principio, que sí que, bueno, no es que lo gestionásemos nosotros como arquitectos, sino que a través de nosotros pudimos introducir unos elementos que nosotros lo que llamamos es la infraestructura. Infraestructuramos la plaza para que pudiese haber un huerto, para que pudiese haber un partido de baloncesto, para que pudiese haber un cine, una charla, un teatro, un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo único que hicimos fue la infraestructura, para que tú como vecino, como usuario, te pudieses conectar y desarrollar tu historia, ¿no? Y eso funcionó muy bien, era la única plaza en Madrid en la que tenías un enchufe para cargar tu móvil o para tener una entrevista como estamos teniendo ahora. Era un lugar muy especial para bajar los domingos a leer el periódico, siempre había alguna actividad, en fin, un lugar como especial donde pasan muchas cosas. Eso fue creciendo, 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 venían los medios, empezó a divulgarse muchísimo, un montón de gente quería estar en la Cebada, incluso las marcas, incluso, bueno, todo tipo de agentes, ¿no? Empezó a relacionarse como un espacio cultural de la ciudad más abierto, que no era de nadie, que era de todos, con un carácter muy diferente al institucional de esta es la institución tal y hacemos tal, nosotros somos el campo de Cebada que no sé lo que es y hacemos un montón de cosas pero tampoco sé lo que son, ¿no? Entonces eso como de, como que de repente
se articuló muy bien en la ciudad de Madrid porque se estaban quedando fuera de ese contexto cultural muchas cosas, ¿no? No sé si, bueno, con todo el recorte y tal. En fin, para resumir, ese modelo de hacer ciudad fue súper exitoso. Con muy poco dinero se conseguía una reactivación vecinal, una cantidad de links y de nuevas comunidades, nuevas relaciones, ¿no? Con un potencial abismal, ¿no? Entonces, esto empezó a verse desde fuera y empezamos nosotros no a legitimarlo, sino más bien a contarlo más allá, ¿no? Entonces empezamos a presentarlo a lugares y a sitios de, mira, esto es lo que hacemos, así se ha hecho y tal. Hasta que de repente nos dieron como el super premio, o sea, nos dieron el Golden Nika, que es como el Oscar a la cultura digital. Entonces es muy gracioso, porque nos dieron a un lugar que vas allí y hay 4 maderas rotas y 3 sillas a medio hacer y un huertecito y es de los vecinos y tal, y de repente el mayor organismo, o sea, es como el más importante de cultura digital dentro de Digital Communities, ¿no? O sea, no nos metieron así al meollo de lo digital, sino Digital Communities, y entonces ellos vieron, o sea, sí que entendieron el potencial y que el medio digital había ayudado a que eso pasase, porque es verdad que sí que entendimos ese espacio público real y espacio público virtual en continua relación, donde tú podías participar más virtualmente que realmente, en fin, nos dimos cuenta también de que había mucho que aprender, ¿no? Porque todo el rato estamos hablando de participación ciudadana, bla, bla, bla. La gente participa de las redes sociales y de los entornos digitales muchísimo más que de su barrio, ¿no? Entonces era como de, oye, igual tenemos que aprender de eso, ¿no? Entonces empezamos a acercar esos 2 planos hasta que ya en la cebada como que se unieron. Y esto fue lo que le encantó, que lo viésemos así para nosotros no era el último avance o la última aplicación, sino más bien el cómo puedo yo, con herramientas digitales, trabajar con una comunidad donde ni siquiera saben lo que es Facebook, ¿no? Entonces, eso fue la innovación, estaba ahí. Y luego, en un segundo término, pero no menos importante, lo presentamos a la Bienal Española de Arquitectura y nos dieron el premio, así como uno de los 50 premios, y fue muy emocionante porque fue la primera vez en la historia de la Bienal de Arquitectura Española y seguramente en la historia de España, en la que el premio era al proyecto Campo de Cebada, cuyo autor era el Campo de Cebada. Nunca jamás había pasado esto. Siempre era un premio a una obra y esa obra tenía un autor, ¿no? Entonces, pues imagínate los vecinos recogiendo el premio, en fin, todo aquello, una cosa maravillosa. Y el reconocimiento para los vecinos. Siempre que hay un evento de esto, siempre que hay cualquier cosa, preferimos que se mire a los vecinos y no a los arquitectos que están detrás o a los que han apoyado o ayudado, porque nosotros ahí sí que somos más un vecino más. Lo que pasa es que tiene unas herramientas un poco diferentes a las de un vecino más normal, pero es uno más. Hay otro que es abogado, hay otro que es padre, hay otro que es madre, hay 1000 maneras, hay otro que viene allí a hacer el gamberro y a hacer la fitis, son parte de, ¿no? Lo que estamos introduciendo, que es un modelo muy diferente, es que esa gente pasa a ser parte. No, si tú utilizas la cebada, eres parte de ello, entonces cogestionas entre todos. Entonces, que un tipo que antes estaba fastidiando, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Delincuencia urbana y tal, perdón, pasa a ser parte del equipo de trabajo, ¿no? Entonces es un cambio como radical de miradas. Y bueno, ahora mismo está absolutamente desbordado aquello, o sea, ha sido muy difícil. Estamos intentando volver a ciertos orígenes, porque aquello ya se ha convertido en una situación de gestión muy compleja, muy compleja. Y no nos dan los recursos, desde el ayuntamiento todavía no consiguen generar recursos para apoyarnos un poco, ¿no? A pesar de que eso que decía de inclusividad, en todas las mesas en las que nosotros estamos, escribimos al ayuntamiento, escribimos al área de participación, escribimos a todos lados, precisamente para que estén, para que sean uno más. Y no te voy a pedir nada, pero no quiero ya pinchar la luz, ¿no? O sea, quiero tener un estatus normal de ciudadano normal o de proyecto de ciudadanía normal y no estar pinchando la luz, ¿no? Porque es como, me sigues teniendo en cuenta como si fuese un ocupa o como alguien que está ahí al margen, y es como, no, que es que esto es tu realidad, ¿no? Sí, también tienen un poco de miedo frente a eso, pero luego de repente cuando ven que te dan un premio de semejante calibre quieren estar cerca y es como un poco de, bueno, a ver, ¿cómo nos relacionamos?
Pero para nosotros son una gente más que tiene que estar ahí. ¿Qué van a hacer ustedes en Mextrópoli como Zuluark? Bueno, Mextrópoli a mí me parece como una plataforma de ciudad interesante. Y el año pasado nos llamaron justo cuando fue el cambio del festival al Congreso, bueno, no sé, y entonces empezaron a hacer talleres. Y hicimos un taller que se llamaba Proyectos de Cogestión Ciudadana Institucional. Precisamente de las experiencias de la cebada y todo eso, pues planteamos un taller para que aprendiésemos un poco entre todos de cómo podríamos lanzar un proyecto de ese tipo aquí en México, ¿no? Y este año nos llamaron otra vez para montar otro taller y tuvimos un plan muy ambicioso, que bueno, ahí está, llegando, pero esencialmente lo que vamos a hacer es intervenir la ciudad, generar un proyecto de intervención. Y este proyecto, como el que ya ha empezado, ¿no? Porque es un proceso un poco largo, y con los participantes en el taller, en los días de Mextrópolis, lo que vamos a hacer es el ensamblaje y la instalación en el lugar, digámoslo así. Para empezar, es entender un poco qué vamos a instalar, diseñar un poco la ubicación de todas esas piezas ya prediseñadas, porque no daría tiempo si no, pero sí se diseña un poco esa disposición o ese carácter de ese entorno. Es en la Plaza del Caballito, no sé si lo conocéis, el Caballito Amarillo, Sí. en el cruce de Juárez con Reforma, justo. Juárez con Reforma, ahí en un edificio de administración pública abandonado. Y bueno, o sea, el objetivo un poco del taller es eso, que entendamos, para mí también ha sido un aprendizaje, y yo quería hacer este taller para aprender cómo se interviene en la ciudad, como ciudadano, al margen de... Bueno, esta vez va a ser como ayudado por Mextrópolis, una gran ayuda y tal, pero a mí lo que me interesaba saber era cómo se puede hacer una intervención en México sin ser institución tal o cual, ¿no? Entonces es un poco lo que vamos a aprender en el taller, cómo se intervienen las ciudades. Yo lo que voy a hacer es hacer un planteamiento de ese contexto, qué hay, qué no hay. Es bastante neutro, no me he metido en líos porque es la primera vez, pero prefiero aprenderlo así porque entiendo que las intervenciones urbanas, estas estrategias que hacemos mucho, tienen un grado de responsabilidad y de continuidad que no sabía si me lo iba a permitir el marco de Mextrópoli. Por eso hemos ido a un contexto un poco más neutro, más fácil, para que también la gente que a lo mejor no se atreve tanto a lanzarse a intervenir, que se meta en esto y que entre todos hagamos un proyecto importante. Va a durar una semana, pero también hay una parte de los talleres que he hecho aquí en México que me ha interesado bastante, pero vamos, por absoluta sorpresa, que yo entiendo que normalmente se vienen arquitectos, pero en este caso, en el último, vinieron muchos lo que se viene a llamar gestor cultural o gestión cultural. Entonces, quiero desarrollar un proyecto de gestión de esta pieza durante un año. Entonces, voy a ver de qué manera con esta gente que viene más con ese interés, no tanto el de diseñar o el de realizar esa pieza, sino el de entender cómo se gestiona eso o qué significa a nivel cultural. Pretendemos hacer un proyecto como para a posteriori, para, no sé, volver a montarla o volver a desmontarla o como, ¿no?, hacer ese acompañamiento de la pieza hasta que acabe siendo lo que acabe siendo, que no lo sabemos, ¿no? Eso es un poco como el marco general, o sea, una intervención real, construida, que dura una semana, instalada, una especie de debate sobre cómo intervenir, qué contexto tenemos y tal, una fase ya de diseño con las piezas y ubicación y tal, la instalación, y si se monta, sería como un proyecto de gestión para esta cosa, porque ya cuando lo desinstalas ya no es una intervención, fue una intervención, ¿no?, pero ya no sé muy bien qué va a ser. Entonces, esta cosa a lo largo del tiempo, ¿qué podemos hacer con ella? Vale, pues muy bien, Luis, pues muchas gracias por la entrevista. De nada. Y pues aquí estamos. Te veremos próximamente en lo de Mextrópoli. Perfecto, os espero por allá. Muchas gracias a todos. Vale, cuídate. Gracias.